Bien, hermanos, que Dios les bendiga. ¿Se escucha o no se escucha? Se escucha poquito, dicen. Vamos a comenzar nuestra clase, obviamente, orando al Señor para que Dios pueda preparar nuestras mentes, nuestros corazones. Él ponga su gracia, su unción, para lo que hablemos hoy acerca de la palabra pueda ser edificante para nuestras vidas. Oremos entonces. Padre, en el nombre de Jesús queremos agradecer tu gran amor y tu gran misericordia, Señor, porque hemos visto tu mano poderosa guardando nuestras vidas. Tú nos sostienes, Señor, en tu amor, en tu gracia, Señor, y queremos darte gracias en forma especial por este día, Señor, cuando nos disponemos a comenzar una vez más una clase de escuela dominical, donde nosotros los adultos nos disponemos para aprender de tu palabra, Señor. En la medida que conocemos tu palabra, también conocemos tu voluntad y te conocemos a ti, Señor. En el nombre de Jesús yo ruego, Señor, que sea tu gracia, la de tu Espíritu Santo sobre mi vida, para, Señor, exponer, Dios mío, es esta palabra maravillosa, esta palabra transformadora. Y a mis hermanos, Señor, que tú les des la revelación, el entendimiento, la comprensión, para que a través de tu palabra nosotros podamos, Señor, no solo conocerte a ti, sino conocer tu voluntad y podamos tomar las mejores decisiones en nuestras propias vidas. En el nombre de Jesucristo, gracias, mi Dios. Amén, amén. Estamos revisando, estudiando el libro de los Hechos y hoy nos corresponde comenzar con el capítulo 21. Vamos a leer en primer lugar el capítulo 21 desde el versículo 1 y hasta el 16, para luego ir comentando cada una de las cosas que la palabra de Dios nos enseña. Hechos capítulo 21, desde el versículo 1 hasta el 16. Dice así: después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplido aquellos días salimos, acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación, saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo: así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún, a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén, y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón de Chipre,
discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Amén. Esa es la lectura, o ese es el pasaje que nos corresponde compartir hoy. Pero obviamente de este pasaje yo quisiera destacar el versículo 13, que sería el texto destacado que vamos a estar nosotros diciendo cuando en la escuela dominical nos pidan el texto. A ver si lo leímos todos juntos, versículo 13. Dice así, todos juntos. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Hechos 21:13. Creo que esta expresión que yo elegí como versículo 13 es un compromiso, una convicción profunda que Pablo tenía respecto de su llamado. Recordemos que él, desde un comienzo, recibió una asignación de parte de nuestro Dios. Cuando él tuvo la visión, cuando iba camino a Damasco, persiguiendo a los cristianos, y el Señor se le aparece, cayó a tierra, ¿verdad? Y luego entró ciego, producto del impacto luminoso que recibió en el camino, quedó con una ceguera temporal y estaba allí en una casa cuando Dios envió entonces a Ananías para que orara por él. Y Ananías cuestionó a Dios: Señor, pero si Pablo nos persigue, ¿cómo yo voy a ir donde él? Esa era más o menos la idea. Y Dios ahí entonces da la asignación de Pablo. Le dice: instrumento escogido me es este, hablando de Pablo, Dios. Instrumento escogido me es este. ¿Por qué? Porque quiero que testifique ante mi pueblo, los judíos, ¿verdad? Ante los gentiles y ante los reyes. Entonces Pablo tenía 3 asignaciones. Nosotros le hemos visto por los viajes misioneros y por el ministerio que ha realizado, lo vemos como a Pablo el apóstol de los gentiles. Sin embargo, la asignación de él era predicarle en primer lugar a los judíos, a los de su pueblo, a los de su nación, a los de Israel. Ahora, ¿por qué el ministerio de Pablo se desarrolló de esta forma? Sencillamente porque recibió la animadversión de su pueblo. Cuando le hablaba a los judíos se oponían, de tal manera que las circunstancias le llevaron a él a dedicarse a los gentiles. Y, gracias, entonces, pero él nunca olvidó la asignación que tenía para predicar a su pueblo, de tal manera que él, a ciudad que llegaba, lo primero que hacía era ir a la sinagoga. Y en la sinagoga estaban los judíos. Entonces se entiende por los judíos aquellos israelitas que adoraban a Dios conforme a la ley de Moisés. Y estaban en otros pueblos a causa de la dispersión, de la persecución que había ocurrido en Israel. Entonces los judíos estaban repartidos por todo el mundo como lo están hoy, ¿verdad? Entonces en cada pueblo que ellos se reunían y eran un grupo numeroso, levantaban una sinagoga, un templo. Y allí ellos se juntaban para seguir realizando su religión judía. Entonces Pablo, como tenía la asignación de predicarle a los judíos, y había salido de Jerusalén, porque en Jerusalén los judíos le habían tratado muy mal, entonces al pueblo que llegaba, lo primero que hacía era ir a la sinagoga. Y como estaba en pueblo extranjero, aprovechaba de predicarle a los gentiles. Y el mensaje de Pablo fue bien categórico. Tanto a los judíos como a los gentiles les entregaba el mismo mensaje. ¿Cuál era? Que la salvación es a través de Jesucristo. Y él lo explicaba claro, bueno, en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 2, dice claramente que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Está hablando de Jesucristo. Por lo tanto, el mensaje era idéntico para ambos pueblos. Sin embargo, la diferencia se daba en que a los judíos les costaba desarraigarse de su religión judía. Y el tema no está en lo que ellos hicieran, sino que en lo que ellos creían. Son 2 cosas diferentes. Por eso los judíos perseguían a Pablo, porque entendían los judíos que el mensaje de Pablo era contra Moisés. Y en absoluto, ese no era el mensaje de Pablo. El mensaje de Pablo era que la ley de Moisés se cumple en Jesucristo. Por lo tanto, la convicción de creer que Jesús es el Señor era lo que producía salvación. Pero los judíos
lamentablemente había malentendido esta situación y pensaban que Pablo estaba enseñando contra la circuncisión, contra la ley de Moisés. Pero no, el mismo Pablo en muchas oportunidades cumplió ritos judíos. Él en muchas oportunidades el ayuno que hacían los judíos lo siguió haciendo. En otras oportunidades circuncidó a Tito, por ejemplo, que eso forma parte de la ley. Pero lo que Pablo estaba diciendo, que no era el cumplimiento a la ley lo que lo iba a salvar, sino la fe en Jesucristo. Entonces, esto si lo traemos a tiempos actuales, a este tiempo, vamos a darnos cuenta que muchas veces se tratan temas entre las iglesias y entre las congregaciones que afectan de la misma manera. Es fácil ver, siendo que la iglesia del Señor Jesús es una sola, que la fe en Cristo es una sola, cómo se diversificaron las congregaciones, las iglesias, las corporaciones. Acá mismo en nuestro país, en Chile, tenemos más de 3.000 corporaciones evangélicas. Más de 3.000. ¿Sabe lo que es eso? Porque cada iglesia tiene una forma diferente de llevar adelante la religión cristiana. Cada uno interpreta a su propia manera. Y la verdad es que cualquiera sea el procedimiento, el ritual, la liturgia que se realice dentro de una congregación, lo básico, lo fundamental es que todos somos salvos en Cristo y no en la forma como nosotros realizamos los cultos. Por ejemplo, hay congregaciones que a las mujeres le exigen usar velo para estar en el culto. Hay congregaciones que a las mujeres les prohíben usar pantalones. Hay congregaciones que ponen y disponen una serie de situaciones. Entonces, cuando ven a otras corporaciones o a otras iglesias que no lo hacen, sencillamente la tratan de mundana, de pecadora y prácticamente la excomulgan. Pero el tema no es ese. Para los judíos el problema no era si se circuncidaba o no se circuncidaba. Por ejemplo, los judíos tenían prohibido comer los animales inmundos, pero los gentiles comían animales inmundos. Nosotros somos gentiles. Por ejemplo, nosotros comemos cerdo, chancho le decimos acá en Chile, porcino, el costillar a la brasita, exquisito. Sin embargo, para los judíos eso era inmundo. Pero mire, coma o no coma, eso no quiere decir que se va al cielo o no se va al cielo. Al cielo se va por el sacrificio de Jesucristo. Coma cerdo o no coma cerdo. Use falda o use pantalón. Se pinte los ojos o no se los pinte. Hágalo como usted quiera. En ese sentido, de parte de Dios hay libertad. La mujer que quiera usar pantalones que lo use, la mujer que quiera usar falda que la use. Pero la que usa falda no critica a la que usa pantalones y la que use pantalones no critica a la que use falda. Porque de eso no se trata la salvación. La salvación se trata de creer en Jesucristo el Señor. Y ese era el tema. No era que si se circuncidaba o no se circuncidaba. Porque Pablo le enseñaba a los gentiles que no era necesario circuncidarse. Pero los judíos decían que sí era necesario circuncidarse. Y Pablo al final decía, bueno, si quieren circuncidarse, circuncídese. Y si no lo quiere hacer, no lo haga. No estaba enseñando contra la circuncisión. Lo que pasa es que estaba enseñando que la circuncisión no le salva. Que guardar el día sábado no le salva. Por ejemplo, hoy en día los amigos adventistas guardan el día sábado. Y lo guardan en forma sagrada. Y si quieren guardarlo, yo les digo desde aquí que lo guarden. Ningún problema. Ojalá yo tuviera libre el sábado en mi empresa para guardarlo también. Ideal, descansen el sábado, vayan a la iglesia, santifiquen a Dios, no hay problema. Pero el guardar el sábado no les salva. Lo que nos salva es la fe en Jesucristo el Señor. Eso es importante. ¿Por qué? Porque la salvación no es por ley, no es por cumplir la ley. La salvación es por gracia, es por creer en Jesucristo. Entonces, esta dicotomía, esta dualidad se daba en el tiempo de Pablo, especialmente con los judíos. Por eso él era perseguido por los judíos. Y a esta altura del pasaje que hemos leído, ya Pablo viene terminando, concluyendo el tercer viaje misionero.
Y en este tercer viaje misionero se había despedido de los hermanos que estaban en Éfeso y se había despedido con mucho amor. Fíjense que comienza diciendo el versículo que leímos, capítulo 21, versículo 1 dice: después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos y al día siguiente a Rodas y de allí a Pátara. La expresión esta, después de separarnos, originalmente en su etimología dice después de rasgarnos de ellos. O sea, su corazón estaba tan prendido a ello que le costó desarraigarse de ello. Fue como rasgar el corazón. Fue como una herida en el corazón. Cuando se separó, Pablo sintió un dolor profundo en su corazón porque había un amor intenso hacia ellos. No se trataba solo de separarse físicamente, sino que se separaron con abrazos y con lágrimas. ¿Por qué? Porque la profecía que se había hecho sobre Pablo era que ellos no le volverían a ver. Porque Pablo iba a Jerusalén y estaba profetizado que Pablo iba a sufrir persecución, que lo iban a atar, que lo iban a maltratar, que lo iban a meter preso. Y todo esto estaba en el conocimiento de Pablo y estaba en la asignación de Pablo porque él tenía que testificar ante los reyes. Si bien es cierto, él había testificado ante las autoridades romanas y las autoridades judías, ahora tenía que ir ante los reyes. Y Dios usó esta persecución de los judíos contra Pablo para llevarle a la cárcel de Roma. Esto es lo que viene, esta ya es la próxima clase, porque cuando Pablo de Éfeso decide ir a Jerusalén, lo hace bajo esta convicción de que él va a sufrir persecución, de que él va a ser apresado en Jerusalén, y muchos de los discípulos procuraban persuadirle que no subiera a Jerusalén, porque allá te van a tratar mal. Entonces, había distintas profecías sobre el ministerio de Pablo, diciendo: así te van a tratar, así te van a atar, te va a ir muy mal. Y cuando Pablo persevera en su posición de ir a Jerusalén, no es que estuviera contradiciendo la voz del Espíritu Santo, no, sino que cuando hay una profecía de parte del Espíritu Santo, a Pablo viene a confirmarle su llamado para que él estuviera preparado, no para hacerlo desistir. Y en este sentido es importante esto. Cuando hay una palabra profética de parte de Dios a través del Espíritu Santo, solamente hay una advertencia, hay un anticipo de lo que viene, pero la decisión siempre parte por el hombre. El hombre toma la decisión, porque Dios siempre respeta el libre albedrío. Entonces, no es que Pablo estuviera en oposición al Espíritu Santo ni en desobediencia al Espíritu Santo, sino más bien el Espíritu Santo le estaba advirtiendo lo que iba a tener que pasar y sufrir en este viaje a Jerusalén, porque Pablo se había propuesto pasar el Pentecostés en Jerusalén. Por eso iba tan rápido, iba de pueblo en pueblo, tomó una nave, iba de puerto en puerto. En algunas oportunidades se quedaba 7 días con los discípulos, porque esa era su pasión, llegar a confirmar a los discípulos. Pero también en otras oportunidades, como ahí narra en uno de los versículos, estuvo solamente un día. ¿Por qué estuvo solo un día? Porque justamente la nave que iba de puerto en puerto entró a un puerto a descargar y luego tenía que zarpar. Y ese tiempo corto de un día nomás, Pablo lo aprovechó para ubicar a los discípulos y estar con ellos para confirmarles en la fe, y pudiera entonces él continuar el viaje y llegar a tiempo para la fiesta del Pentecostés en Jerusalén. Entonces, la expresión misma del versículo 21:1 es que cuando salió de Éfeso, se separó de ellos, pero fue rasgado su corazón. Dice: y hallamos un barco que pasaba a Fenicia, y nos embarcamos y zarpamos. Ahora, acá menciona a Fenicia, y más adelante menciona a Tiro, que son dos ciudades que están dentro de una misma región de lo que es hoy en día el país, el Líbano, ¿ya? Porque los nombres obviamente fueron cambiando, pero obviamente los territorios no se movieron. Lo que es el Líbano, o sea, Pablo a través del Asia pasó por todos esos lugares proclamando el evangelio de Jesucristo a judíos y a gentiles.
pero ahora le faltaba testificar ante reyes. Esas eran las 3 asignaciones que tenía. Tenía que testificar ante su pueblo, los judíos de Israel, tenía que testificar ante los gentiles, o sea, decir, las naciones que no eran judías, y tenía que testificar ante los reyes. De allí que Dios, usando la persecución de Pablo, la persecución de los judíos contra Pablo, lo lleva hasta Roma. En definitiva, en sus días finales, Pablo pasó cerca de 3 años en la cárcel de Roma, desde donde escribió varias cartas. Entonces, ¿por qué Pablo insistió en ir a Jerusalén? Y más adelante vamos a ver, los hermanos que le corresponde van a exponer esto, que él insistió en apelar al César, a Roma, porque hizo valer su ciudadanía romana. Recordemos que Pablo ya tenía ciudadanía romana y era hebreo, es decir, tenía doble ciudadanía. Por lo tanto, él con toda autoridad podía hablarle a los judíos y con toda autoridad podía hablarle a los gentiles. De allí que era un instrumento escogido o elegido por Dios, por su capacidad, por su experiencia y también por su descendencia. Entonces Dios había preparado a Pablo desde pequeño, desde niño. De hecho, a los niños hebreos siempre se les enseña, y hasta el día de hoy, que si algún día ven una luz más fuerte que la luz del sol, eso es la gloria de Dios. Y Pablo traía esa conciencia, ese conocimiento, al punto que cuando iba camino a Damasco persiguiendo a los judíos, la Biblia dice que hubo un resplandor más fuerte que la luz del mediodía, más fuerte que los rayos del sol, al punto que lo dejaron ciego. Y Pablo entendió que eso era la gloria de Dios. Por eso preguntó enseguida, ¿quién eres, Señor? O sea, esa luz la asoció con el título Señor, Kyrios en griego, Adonai en hebreo, Señor en español. O sea, alguien que es divino, que es deidad, alguien que es capaz de vencer la muerte con poder y alguien que es soberano, dueño. ¿Quién eres tú, amo, dueño, Señor? Esa fue la pregunta que Pablo hizo. Entonces, él tenía, en base a su experiencia, la capacidad de poder testificar ante judíos y ante gentiles, y no solo eso, sino estaba preparado para testificar ante los reyes. Eso es importante, eso es categórico, eso es válido para el día de hoy. Muchas veces los cristianos, los evangélicos soñadores dicen, ¿por qué no llegarán los empresarios, los políticos, los gobernadores y llegarán acá? Pero ¿sabe? Debemos reconocer, hay gente que tiene un nivel cultural bajo, gente que tiene un nivel cultural medio y gente que tiene un nivel cultural alto. Por lo tanto, para llegar a la gente de nivel cultural alto, uno tiene que estar preparado. Primero, en su educación secular. Y segundo, en su conocimiento teológico, para poder testificar al nivel de ellos. Entonces, no cualquiera le iba a ir a predicar al rey. Dios había escogido a Pablo para que testificara ante los reyes, porque él era un hombre que estaba preparado. De allí la importancia que nosotros nos preparemos y no solo ganemos al delincuente, al drogadicto, al borracho, que sí necesitan a Cristo, pero también hay gente en el Congreso que necesita a Cristo. Hay gente, empresarios que necesitan a Cristo. ¿Y cómo le ganamos a ellos para Cristo? Con un testimonio sólido, con una enseñanza, con un lenguaje, con un mensaje fuerte, poderoso. ¿Para qué? Para que ellos sean impactados por el poder de Dios. ¿Ya? Porque es fácil ganar a una persona que está enferma, decirle, bueno, en Cristo puedes tener sanidad y viene a Cristo. Sin embargo, aquellos que no tienen necesidad, aquellos que están sanos, que tienen mucho dinero y que tienen una buena posición, ¿qué dicen? Yo no necesito nada. No lo entienden. Ellos sí necesitan a Cristo, porque o si no, su eternidad será como la parábola del rico y Lázaro. ¿Se recuerdan esa parábola? Jesús la narró. Un hombre había disfrutado, el rico había disfrutado de todo el bienestar en la tierra y había otro que mendigaba. Cuando los dos murieron, el rico sufría y el mendigo descansaba en el seno de Abraham. Esa es la parábola. Entonces,
Jesús nos describió claramente la posición final o la posición posterior a la muerte. Entonces, la salvación no depende de cuánto yo sepa o de cuánto yo tenga. La salvación depende de creer que Jesucristo es el Señor. Ese es el mensaje y esa es la convicción que debemos tener conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, para predicarle a esta gente que dice que no tiene necesidad, tenemos que prepararnos. Para predicar en la gerencia de la empresa, tenemos que prepararnos. Para predicar en todo nivel, tenemos que prepararnos. Ya digo, una formación secular y también una formación teológica. ¿Por qué? Porque esta gente sabe mucho y discute mucho. Al punto que cuando, me estoy anticipando, cuando Pablo predicó ante el rey Agripa, estuvo a punto de persuadirlo porque él argumentaba cosas diferentes. Y tuvo que detener la predicación porque Pablo predicaba con un conocimiento teológico, bíblico, ¿ya? Y no solo eso, sino bajo la unción del Espíritu Santo, de tal manera que era el Espíritu Santo el que provocaba convicción en el corazón de la gente. Amén. Vamos a continuar. Pasamos a la próxima imagen, hermanos, por favor, para seguir el orden. Hasta ahora hemos visto cómo Pablo en sus 3 viajes misioneros se propuso cumplir con la tarea encomendada por el Señor Jesús, mostrando un compromiso a toda prueba. Aunque se fue a predicar a los gentiles en cada ciudad donde llegaba primero, se presentaba en la sinagoga de los judíos a predicar a Cristo. Eso está resumido lo que yo le he expuesto. A ver, pasamos a lo siguiente. La mayor oposición que Pablo tuvo fue de parte de los judíos, que no entendían que la salvación es por gracia y no por las obras de la ley. Mira, ahí hay 2 versículos que me gustaría que leyéramos. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Efesios capítulo 2, 8 y 9. Fíjese que todas las cartas que Pablo escribió, Romanos, Corintios, Efesios, Gálatas, todo esto, Pablo hace la misma defensa de su mensaje. Estamos hablando de Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Dice así: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, acá se está sintetizando el mensaje que Pablo les predicaba a los judíos, que eran religiosos, de buen comportamiento y procuraban llevar en una forma celosa su religión. Y el problema estaba, no es que ellos fueran celosos de su religión, el problema estaba en que ellos pensaban que haciendo buenas obras se iban a salvar. Y acá es categórico, dice que la salvación no es por las obras de la ley, sino por gracia, por regalo, porque a Dios le agradó salvarnos, envió a su Hijo Jesucristo. Este es el versículo que en la calle hemos predicado tantas veces. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, en esto muestra Dios su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces no se trata de llevar una buena religión o una mala religión, no se trata de comer cerdo o no comerlo, no se trata de comer carne o no comerla, no se trata no se trata de nada. Se trata de creer en Jesucristo para salvarse. Entonces, si alguien quiere llevar una vida de carácter religioso, que la lleve, no hay problema, pero que sepa que no es su religión la que le salva. Y si alguien quiere llevar una vida libre de lo religioso, que la lleve, pero que sepa que solamente en Cristo hay salvación. Entonces el mensaje para ambos es lo mismo. Por eso Pablo se esforzaba en predicarle a los judíos y a los gentiles exactamente el mismo mensaje. Luego dice en el versículo 21-20, dice: él fue acusado injustamente, que él enseñaba a los judíos de la dispersión a apostatar. Mira, aquí me voy a adelantar, voy a usar un versículo que le corresponde al maestro que viene en la próxima clase. Pero allí en el versículo, cuando dije que Pablo se había propuesto ir a Jerusalén para la fiesta del Pentecostés, cuando llegó a Jerusalén y habló con los hermanos,
21:20. Entonces, ¿qué le dijeron los hermanos? Le dijeron así, mire, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley, pero se le ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndole que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. O sea, los judíos le acusaban a Pablo de que Pablo estaba enseñando contra la ley de Moisés. Obviamente esta acusación es falsa, es errónea. Más que falsa voy a decir errónea, porque ellos no habían entendido que lo que Pablo estaba enseñando que no debían circuncidarse, sino que Pablo estaba enseñando que la circuncisión no les salvaba, que es otra cosa. O sea, el que quiera circuncidarse, que se circuncide, no hay problema, pero no piense que por circuncidarse se salva. Así que no impongan la circuncisión a los gentiles. Si alguien piensa que no comiendo cerdo se va a salvar, están equivocados. Si no quiere comer cerdo, que no coma, pero no le prohíben comer cerdo a los gentiles. Entonces, porque el reino de los cielos no consiste ni en comida, ni en bebida, ni en día de fiesta, ni en luna nueva, ni en circuncisión. No, el reino de los cielos consiste en gozo, paz, amor, justicia en el Espíritu Santo. Esto es el reino de los cielos. Esta es la salvación en Jesucristo. Y este es el problema, o es el peligro, voy a decir mejor, que se corre con el tema de la religiosidad. Por eso, yo en lo personal soy un apasionado no solo de la lectura bíblica, sino del estudio bíblico. Lo que se conoce en términos, en concepto profundo sería la teología. Yo amo la teología. Teología. El teo es Dios, logía, estudio. El estudio de Dios o el estudio de la palabra de Dios. Amo la teología, porque la teología o el conocimiento de la palabra de Dios nos enseña a llevar adelante una correcta religión. Si la religión no es mala en sí, porque nosotros, de hecho, ya lo he dicho esto en otras oportunidades, de hecho nosotros somos religiosos. La religión cristiana. ¿Qué es religión? Es todo el esfuerzo que el hombre hace por agradar a Dios. Esfuerzo para ligarse, para unirse a Dios. Ya, la palabra religión significa ligar, religar, religión. Entonces, ¿qué es lo que realizamos nosotros como religión? Oramos, cantamos, ofrendamos, ¿verdad? Estudiamos la Biblia y todo eso forma parte de nuestra religión. Sin embargo, la teología tiene una relación directa con la religión porque la teología nos enseña cómo hacer la religión en forma correcta. Y el tema de la oración lo he hablado otras veces. Por ejemplo, la Biblia nos enseña, el estudio de la palabra nos enseña que para orar hay que orar al Padre en el nombre de Jesús. Eso nos enseña la teología. Sin embargo, muchos religiosos oran, pero no oran al Padre, oran a Buda, oran a Mahoma, ¿verdad? O oran a la Virgencita, oran a San Pancracio, San Esperito. Les falta la teología, les falta conocimiento bíblico. Y muchas veces no lo hacen a través o en el nombre de Jesús, sino que dicen a Jesús a través de María, por ejemplo. Usan otros mediadores, pero la teología dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay más. Entonces, la teología nos ordena, nos corrige para que nosotros llevemos adelante una correcta religión. Entonces, esto era lo que los judíos no habían entendido. Ellos se habían metido tanto en la religiosidad que olvidaron el conocimiento teológico. Tanto que Jesús a los judíos tuvo que aclararle algunos conceptos. Por ejemplo, Jesús le dijo, oíste que fue dicho no matarás. Pero yo le digo, hablando Jesús, que el que se enoja contra su hermano ya es culpable de juicio. Porque ellos decían, nosotros realizamos una religión correcta, yo no mato a nadie he matado. Pensaba que estaban bien, pero no entendían el propósito del mandamiento.
El propósito del mandamiento es que nos amemos unos a otros. Por eso Jesús dice, el que se enoja contra su hermano ya es culpable de juicio. Porque la ley nos impulsa o nos encausa a amar al prójimo. De hecho, cuando Cristo sintetizó la ley, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, ¿verdad? Y a tu prójimo como a ti mismo. En eso se sintetiza, en eso se concluye la ley. Por eso la religión cristiana está llamada a amar al prójimo. ¿Por qué? Porque si nosotros amamos al prójimo no le vamos a robar. Si amamos al prójimo no vamos a codiciar la mujer de ellos. Si amamos al prójimo no le vamos a matar. O sea, en el amor se cumple la ley. Pero los judíos no lo entendían así. Y hoy en día hay muchas religiones que no lo entienden así porque sencillamente les falta el conocimiento. Por eso yo me describo como un amante de la palabra. Y no es por saber más, no en absoluto, sino es para que mi religión esté realizada en una forma correcta. De hecho, Santiago describe cuál es la correcta religión. Ya, porque por un lado están las obras y por otro lado está la fe. Lo que Pablo exponía en su teología, en su enseñanza, es que la salvación es por fe. Lo que Pablo exponía es que la salvación es por fe en Jesucristo. En cambio, los judíos decían que no, que había que hacer obras. Y el correcto ordenamiento procura ponerlo Santiago, que era Jacobo, el hermano de Jesús. Nosotros le decimos Santiago, por ahí creo que el hermano Enrique parece que explicó el concepto. Santiago Jacobo, porque es una deformación del nombre. En ese tiempo, Jacob, nosotros le decimos Jacobo, en ese tiempo se pronunciaba Jacob, pero como era santo en el latín era Saint Jacob, y se tomó la palabra en vez de Saint Jacob, Santiago. Ya, pero en el fondo está hablando del santo Jacobo, Santiago. Bueno, Santiago, que era el hermano de Jesús, dice, muéstrame tu fe por tus obras, porque la fe sin obras es muerta. Entonces, Santiago aparentemente resalta las obras. Pablo, por otro lado, resalta la fe. Pero cuando las comparamos, nos damos cuenta que la salvación de Jesús, la salvación nuestra es en Cristo por la fe, no por las obras. Pero una vez que ya somos salvos, ahora demostramos esta fe haciendo buenas obras, amando al prójimo, siendo dadivoso, sirviendo, como usted demuestra el amor, pero lo hacemos porque ya somos salvos, no para salvarnos, que es otra cosa. ¿Ya? Entonces, el tema de la religión es lo que trata de la relación entre Dios y el hombre. Y el propósito final es la salvación del hombre, porque Dios ama al hombre y quiere que ninguno se pierda. No quiere que alguno se pierda Dios. Por lo tanto, Cristo dio su vida por todos. Pero el problema es que las religiones no han entendido el concepto de la salvación. De hecho, nosotros debemos entender que la salvación nuestra es eterna. Es eterna. Abarca nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Pero cuando no se entiende este concepto, por ejemplo, los amigos adventistas, si usted le pregunta a un adventista, estoy hablando de un adventista que sea adventista con la camiseta puesta, de esos que van a la iglesia, le pregunta a un adventista si es salvo, ellos dicen, voy a ser salvo cuando Cristo venga, porque estoy esperando el advenimiento, por eso somos adventistas, porque esperan el advenimiento para salvarse. Entonces en este momento no son salvos, están invalidando el sacrificio de Cristo. Y otras religiones están poniendo otros intermediarios, como que el sacrificio de Cristo no fuera suficiente. Ponen a la Virgencita, a los santos, a las obras y un montón de otras cosas que levantan para completar la salvación en Cristo. Y no, lo correcto es esto. Cristo murió por nosotros para salvarnos
de nuestro pasado para salvarnos en nuestro presente y para salvarnos en nuestro futuro. Entonces, la salvación pasada, ¿cuál es? Que Cristo nos salvó de la condenación del pecado. Porque cuando el hombre pecó, toda la humanidad quedó bajo la condenación. Dice la Biblia que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, todos los hombres que nacen están bajo condenación de muerte, porque ofendieron la santidad de Dios. Y el tribunal de Dios dictaminó la muerte para el hombre. Pero cuando Cristo vino, en su cuerpo, en la cruz, en su carne, cargó nuestra condenación para que usted y yo ahora vivamos. Y Pablo lo expresa así en Romanos 5:1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay otra versión que dice así, habiendo sido ya justificado por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, ya somos salvos porque Cristo ya murió por nosotros. Y al morir por nosotros, se llevó la condenación y la cargó en su propio cuerpo. Por lo tanto, Cristo nos salvó ¿de qué? De la condenación del pecado. Pero también, Cristo nos está salvando en este día. Y Cristo nos salva en este día del dominio del pecado. Porque cuando Cristo murió, recibió la aprobación del Padre que lo resucitó. Y no solo eso, sino que fue ascendido a los cielos. Y Él no está, voy a usar una expresión chilena, guatita al sol, descansando ahí en el cielo. No, Él está trabajando, está intercediendo por nosotros, por usted y por mí. Está intercediendo, ¿para qué? Para que el pecado no me gobierne, para que el pecado no me domine, para que el pecado no me venza. Él está intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Entonces Cristo me está salvando ¿de qué? Del dominio del pecado. Por eso hay un texto que dice que Dios no nos dejará ser tentados más allá de lo que nosotros podamos resistir, sino que juntamente con la tentación nos dará la salida. Otras versiones dicen que Dios no nos dejará ser probados más allá de lo que podamos resistir, sino que juntamente con la prueba nos dará la salida. Se traduce indistintamente la palabra masaj. Masaj es una palabra hebrea que habla de una situación difícil que se traduce indistintamente como prueba o tentación. Frente a Dios es una prueba, sin lugar a duda, porque Dios quiere probarnos y Dios quiere aprobarnos en la prueba, en la dificultad. Pero frente al diablo es una tentación, porque el diablo quiere que tomemos el camino fácil y ofendamos a Dios. Por lo tanto, la situación que estoy viviendo es una sola, pero si miro a Dios estoy siendo probado, y si miro al diablo estoy siendo tentado. Depende a quién yo mire, pero la decisión parte por mí. Entonces, Dios desde el cielo intercede por nosotros y nos da, junto con la tentación, también nos da la salida para que seamos victoriosos. Entonces ahí tenemos, salvación pasada, Él nos salvó de la condenación del pecado. Salvación presente, Él nos está salvando hoy del dominio del pecado, para que nosotros no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia, para que nosotros no cedamos ante la tentación, para que nosotros resistamos al diablo y él huya de nosotros, para que nosotros seamos victoriosos, para que nosotros digamos finalmente, en Cristo soy más que victorioso, soy más que vencedor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque estoy dependiendo de Él. Entonces, esta es la salvación presente que Cristo está haciendo sobre mi vida y sobre su vida. Y existe la salvación futura. Por ejemplo, esto lo explica claramente Romanos. Voy a leer esta parte. Romanos en el capítulo 5. Capítulo 5, versículo 1. De ahí para adelante. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es salvación pasada. Ya tenemos paz para con Dios. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, en el tiempo actual, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado.
Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Salvación pasada. Versículo 9, ponga atención. Pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. O sea, ¿hay algo más que la salvación en Cristo? Sí, aquí dice que sí, porque también aparte de la salvación pasada que ocurrió en la cruz, también seremos salvos por la ira. Seremos, futuro, seremos salvos ¿de qué? De la ira, dice. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, nótese, mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. La salvación pasada es por su muerte. La salvación futuro es por su vida. No es la vida que él caminó con los apóstoles, es la vida que hoy tiene, resucitado, glorificado, entronizado. Cuando él murió, dijo: toda autoridad me ha sido entregada en el cielo y en la tierra. Entonces a esa vida se refiere, una vida empoderada, una vida presente, una vida en la que está intercediendo por nosotros, una vida que alcanzaremos cuando él venga y seremos salvos de la ira que viene sobre todo el mundo, esa gran tribulación y esos desastres que están profetizados. Seremos salvos de la ira, porque ahí Dios manifestará su ira efectivamente, pero nosotros seremos salvos. Entonces nos salvó de la condenación del pecado, nos está salvando del dominio del pecado y nos salvará de la presencia del pecado, porque usted y yo recibiremos un cuerpo de gloria. La Biblia dice que cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros, usted y yo, los que hayamos quedado, seremos transformados en un abrir y un cerrar de ojos, iremos al encuentro de nuestro Salvador. Entonces en ese momento seremos salvos. ¿Pero de qué? De la presencia del pecado. Entonces esa es la forma correcta de entender la salvación eterna de Jesucristo. Abarca pasado, presente y futuro. Amén. Vamos a darle la oportunidad a la hermanita que tiene una pregunta o un alcance que hacer. Qué bueno, hermana, le escuchamos. Gracias. No, yo quería preguntarle, maestro, hermano, de lo que está hablando se trata del arrebatamiento, ¿cierto? El arrebatamiento. Porque la segunda venida de Cristo no es el arrebatamiento, el arrebatamiento es una cosa y la segunda venida de Cristo es otra. Eso quisiera saber. Amén. Siempre las preguntas son muy buenas porque nos permiten aclarar ciertas dudas. Cuando, teológicamente hablando, cuando se habla de la segunda venida de Cristo, vamos a hablar que son dos instancias. Cuando Cristo primero viene en las nubes y arrebata a su iglesia, le llamamos el arrebatamiento. Y aquí en la tierra comienza una gran tribulación. Los que fuimos arrebatados a la iglesia comienzan a disfrutar de las bodas del Cordero. Y luego Cristo viene en su segunda venida visible a todo ojo, le verá, a todo ojo, pero viene juntamente con nosotros para juzgar a las naciones. Entonces la manifestación futura de Cristo está en dos instancias. Primero, arrebatando a la iglesia. Y segundo, lo que llamamos abiertamente la segunda venida, Cristo será visible a todo ojo le verá. Entonces en ese momento será el lloro y el crujir de dientes, porque saben los injustos, los impíos, que Cristo trae juicio. Pero entre el arrebatamiento y la segunda venida hay un lapso de 7 años, que aquí en la tierra habrá una gran tribulación, los primeros 3 años y medio de gozo, de paz, pero cuando el mundo diga paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción repentina. Hay 7 años de gran tribulación, pero hay 7 años de fiesta, ahí en la cena, en las bodas del Cordero, donde van a estar los premios por la recompensa, donde, mire, sería muy difícil explicar todo el gozo que va a ocurrir allá arriba, pero va a haber mucho gozo. Y aquí en la tierra va a haber mucha tribulación. Por eso Cristo le advertía: mire, los que están aquí huyan a los montes porque va a ser terrible.
Pero no está hablando de ese castigo, de esa ira para la iglesia. Está hablando para los judíos que no creyeron que Jesús era el Cristo. Pero la iglesia estará gozando porque la iglesia está llamada a salvación. De hecho, dice la Biblia, el texto que leímos, que por él seremos salvos de su ira. Por lo tanto, vamos a ser salvos. Hermana Moraima. Yo estoy leyendo ahí y siempre ha sido para mí el principal, las palabras principales de nuestro Señor Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Yo digo, si nosotros creemos en el Señor, vamos por el camino. Yo sé que me tengo que presentar un día ante Él. ¿Es ese el arrebatamiento? A ver. Y la vida, porque la vida está después. Sí, bueno, cuando Jesús habla de que Él es el camino, la verdad y la vida, está hablando de que la única forma de llegar al Padre es Él, porque agrega a la segunda parte del texto, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces está hablando de que Él es el camino, la verdad y la vida para llegar al Padre. Ya. Ahora, la vida nosotros la vida espiritual, la hemos adquirido al momento que hemos creído en Cristo. Por eso tenemos vida espiritual. Vida física la tuvimos cuando nacimos. Yo nací hace hartos años. Pero esa es la vida natural, que un día se va a acabar. Sin embargo, la vida espiritual comienza cuando hemos creído en Cristo. Ya por eso decimos que la gente está muerta espiritualmente. Lo que pasa es que la gente tiene espíritu, pero el espíritu no está cumpliendo su función. La función del espíritu en el hombre es comunicarse con Dios. Nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es el asiento de los sentidos. La vista, el oído, el olfato, la lengua y el tacto está en mi cuerpo. Pero mi alma es la conciencia que yo tengo para comunicarme con mi entorno. Y yo me comunico con usted a través de los sentidos, porque le veo, le escucho con su lengua, está hablando usted, le puedo tocar, la puedo oler, ¿verdad? Entonces nos comunicamos, mi alma se comunica con ustedes por medio de los sentidos. Pero mi espíritu es para comunicarme con Dios. Y cuando el hombre no tiene comunicación con Dios, decimos que está muerto espiritualmente, porque teniendo espíritu no está cumpliendo su función. Pero cuando Cristo viene y la palabra llega al espíritu del hombre, produce vida, porque desde ese momento el hombre se comunica con Dios. Entonces la vida espiritual la adquirimos, la tenemos desde el momento que hemos creído en Jesús. Obviamente que cuando Cristo venga, nuestra relación con Dios va a mejorar o va a tener una superación, porque ahora, ¿cuál es el impedimento que tenemos? Es este cuerpo que muchas veces nos atrapa o nos atrae a la tierra o a lo pecaminoso. Pero cuando Cristo venga, ya el pecado no nos alcanzará, porque ahora este cuerpo va a ser transformado y vamos a tener un cuerpo de luz, un cuerpo de gloria, de tal manera que el pecado no podrá alcanzarnos. Entonces la relación va a ser mejor, porque vamos a estar 24/7 en presencia de nuestro Dios. En cambio nosotros ahora en este momento, cuando oramos estamos en presencia de Dios, pero de repente la distracción como que nos separa de Dios, como que nos olvidamos de Dios por el quehacer, por todo eso. Pero obviamente nosotros tenemos que aprender a estar en la presencia de Dios en todo momento. Pero la vida va a ser diferente cuando Cristo ya se manifieste. Ahora, ¿cómo va a ser? Bueno, esperemos. Yo no podría explicarle qué vamos a hacer, cómo vamos a hacer. Son cosas que están en los misterios de Dios. Hermano, ¿avanzamos una visual más? ¿O en lo último que hay eso? En la última, mire qué fácil. Entonces seguimos leyendo, estamos en Hechos. ¿Tenemos cuántos minutos? Tenemos un par de minutos. Mire, en el libro en la lectura que teníamos recién, más adelante, a Pablo se le profetiza que si sigue camino a Jerusalén, lo van a maltratar. Y ese versículo que yo les leí, el versículo 13, que él está no solo dispuesto a ser atado, sino está dispuesto a dar la vida por Jesús, porque él había asumido un compromiso profundo por la causa de Dios. Más aún, las profecías solamente venían a animarle y a prepararle
para lo que venía. Pero Pablo tenía clara conciencia de que a él le faltaba un paso todavía. Él había predicado a los gentiles, él había predicado a los judíos, pero también tenía que predicarle a los reyes. Por eso fue necesario que fuera a Jerusalén para que le apresaran, para que castigaran y al final él pudiera apelar al César y fue llevado preso a Roma. Esos son los eventos que vienen para el apóstol Pablo, que obviamente lo estará explicando el próximo maestro. Pero lo interesante de todo esto es que a Pablo se le había profetizado. Ahora, en el pasaje también se habla de dos situaciones, no sé si alcanza a explicarla, pero se habla de Felipe el Evangelista, que era uno de los siete diáconos, que primero él comenzó evangelizando ahí camino al desierto, al etíope. Bueno, se reencontró Pablo con él y este tenía dos hijas que profetizaban. Y también apareció un profeta que era Ágabo o Agabo, porque no tiene acento, no sé. Pues llamémosle Ágabo por ahora, que era un profeta. Y esto muchas iglesias cristianas hoy en día como que no asumen el ministerio profético que hay en la iglesia. Y dicen sencillamente, no, si los profetas se acabaron, no, si los apóstoles se acabaron. No. Pero acá lo menciona. Y esto está ocurriendo muchos años después del levantamiento de Jesucristo. Entonces, pero lo que yo quiero explicar son dos situaciones diferentes. El varón Ágabo era un profeta con ministerio y las hijas de Felipe eran niñas que profetizaban. Entonces, hay una diferencia, porque las niñas que profetizaban estaban siendo dirigidas por el Espíritu Santo y usando el don de profecía. Eso sale en 1 Corintios capítulo 12. Ya dentro de los dones, palabra de ciencia y de sabiduría, ya, y está también la profecía. Entonces, cualquier persona llena del Espíritu Santo puede ser usada por el Espíritu Santo para profetizar. Y Pablo es claro al decir que la profecía debe prestar tres utilidades. Dice edificar, exhortar y consolar. Ese tiene que ser un mensaje profético. Si la profecía no cumple esas tres, o cualquiera de esas tres formas, entonces no es una palabra de parte de Dios. ¿Ya? ¿Qué significa exhortar? Animar a la gente, animar. Edificar, llevarla al crecimiento. Y consolar a aquellos que llegaron derrotados, levantar su ánimo, darle vida nuevamente. Entonces, estas niñas eran usadas por el Espíritu Santo para hablar palabras que animaban, que consolaban, que edificaban. ¿Ya? Y eso usted y yo podemos hacerlo bajo la unción del Espíritu Santo. Sin embargo, Ágabo tenía el ministerio de profeta. ¿Y cuál es la diferencia? Es que en la Biblia los dos son llamados dones, pero en el original los dones espirituales, como el de profecía, se usa la palabra carisma. Los dones espirituales, los que nosotros conocemos, palabra de ciencia, sabiduría, varios más. Y en cambio los ministerios los describe allí en Efesios capítulo 4, dice que Jesucristo subió a lo alto y dio dones a los hombres, dones. Y ahí usa la palabra domato, que significa funciones, tareas, ministerios. Por eso más adelante en el mismo capítulo 4 dice, y él mismo constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces ese domato son funciones, son tareas, son asignaciones. Por eso Pablo era apóstol, por eso Ágabo era profeta, por eso Timoteo era pastor, ¿ya? Por eso Felipe era evangelista, porque eran funciones. Pero las niñas profetizaban porque eran dones del Espíritu Santo. Entonces cualquier persona llena del Espíritu Santo puede ser usada por el Señor para profetizar, para entregar un mensaje que aliente, exhorte, que edifique, que lleve al crecimiento y que consuele. Entonces eso es bueno ser lleno del Espíritu Santo para exhortar a los hermanos, para hablarle una palabra profética. Pero los ministerios los da el Señor. Y en ese sentido nosotros tenemos que asumir cuando el Señor nos dio una asignación, tenemos que cumplirla. En lo personal, yo considero y me considero en mi ministerio un maestro, porque el Señor me llamó a enseñar, a formar gente, ¿ya?
Sin embargo, debo reconocer que otros son pastores, que otros son profetas, que otros son evangelistas, que otros cumplen una misión apostólica. Debo reconocerlo y reconocernos mutuamente. Pero toda la iglesia está llamada a usar los dones del Espíritu. Toda la iglesia. ¿Por qué? Porque todos tenemos la misma misión. Tanto los ministros como la congregación tenemos la misma misión. ¿Cuál es la misión nuestra? Predicar el Evangelio. Y cada vez que nosotros prediquemos el Evangelio, tenemos que hacerlo bajo la unción del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que el Señor nos use con una palabra profética o con una palabra de ciencia o con una palabra de sabiduría, ¿verdad? Y podamos entonces impactar los corazones a través de la obra del Espíritu Santo. Básicamente, esto es lo que nos narra o hace la descripción. Si ustedes leen ahí, habla del profeta Ágabo, un varón llamado Ágabo, profeta, y también de las hijas de Felipe que profetizaban. Y otra mención que se hace por ahí es que apareció un hombre llamado Nasón, que era un discípulo antiguo, dice, un discípulo antiguo. Entonces la verdad que no tenemos mayor antecedente, discípulo de quién era, si de Jesús, de Pablo, de Pedro, de quién era discípulo, pero era discípulo. Ahora, debemos entender esto, que el libro de los Hechos en la narrativa se concentra en el ministerio de Pablo, pero eso no impide o no contradice que al mismo tiempo y en forma paralela otros ministros hayan estado realizando la tarea apostólica o de la predicación. De tal manera que Pablo a la ciudad que llegaba se encontraba con discípulos que no eran de él. Alguien le había predicado, pero como eran discípulos entonces se juntaba con ellos. Entonces Pablo no es el apóstol exclusivo. Pablo es un apóstol, al cual Lucas, como fue en el viaje misionero, se dedicó a describir su viaje misionero. Pero junto con eso, o en forma paralela, habían otros que también estaban predicando. Apolos, Pedro y qué sé yo, tantos otros que no se mencionan. Pero el evangelio se esparció por todo el mundo conocido, llegando hasta España, Europa, ¿ya? Roma, porque muchos fueron los predicadores que se levantaron, no solo a causa de la persecución, sino a causa del llamado que Dios había puesto en el corazón. Porque nosotros no tenemos que esperar la persecución para salir a predicar, no. Tenemos que cumplir el llamado que el Señor nos dio con persecución o sin persecución. En todo momento debemos testificar de la obra que Cristo está haciendo en estos días. Amén. Creo que el tiempo ya no me alcanza. Vamos a estar concluyendo. ¿Hay alguna pregunta o duda que podamos dilucidar? Si no, vamos a estar orando al Señor. Mi deseo es que mirando el compromiso que Pablo hizo, también nosotros nos comprometamos con la obra de Cristo, con el llamado que Cristo está haciendo a nuestros corazones. Leemos una vez más el versículo 13, Hechos 21:13. Si nos preguntan el texto, esto es lo que vamos a decir. Hechos 21:13. Dice así, 1, 2, 3. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Hechos 21:13. Amén, amén. Vamos a orar al Señor, a darle gracias porque Él ha sido bueno. Padre, en el nombre de Jesús queremos agradecer estos momentos, esta clase. Que mi anhelo, Señor, que no todo sea una historia en la mente de mis hermanos, Señor, sino que a través de esta historia tú puedas provocar, Señor, un llamamiento, una convicción, Señor. Podamos asimilar el ejemplo de Pablo, Señor, para asumir un compromiso en tu obra y entender conceptos básicos como la profecía, como la salvación, Señor. Es necesario que a cada uno de nosotros nos quede claro estos conceptos porque formarán parte de nuestra predicación en el momento en que tú uses nuestra vida, uses nuestros labios para proclamar tu santo nombre. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos y hermanas que participaron en esta clase y sigue, Señor, a través de tu Espíritu revelándote a los corazones. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, hermanas, que Dios les bendiga. Vamos a recoger la ofrenda. Jessica, ¿me puedes ayudar, por favor? Hermana Berito, ¿usted me puede ayudar también? ¿Me puede ayudar también? Gracias, gracias.